Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Es una mañana un poco fría, ¿verdad? Muy fría. Y por eso tal vez algunos de estos hermanos no están aquí todavía. Pero tengo entendido que algunos están de viaje. Así que bueno, estos hermanos que están de viaje seguramente se están enlazando a través de Zoom. Así que también a ellos los saludo desde este lugar. Que tengan un bonito día donde quiera que estén y podamos estudiar la palabra de Dios esta mañana. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Ya estamos en el capítulo 24. Muy bien, en el capítulo 24, nuestro hermano Bruno empezó, ¿verdad? El estudio. Y seguramente ahorita ya están pensando y tratando de recordar de qué trató el estudio, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelantecito. Vamos a empezar con una oración, hermanos. Muy bien, acompáñenme poniéndose de pie, por favor. Oremos todos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, en la tierra y en todas partes, queremos darte gracias, Señor, por la bendición de disfrutar de un día más de vida. Señor, queremos pedirte que tú, Padre, derrames mucha sabiduría sobre cada uno de nosotros para poder, Señor, escudriñar tu palabra conforme a tu voluntad. Señor amado, te rogamos mucha bendición, Señor, por este día, porque es un día especial, Señor, para toda tu iglesia. Un día en que conmemoramos la muerte y resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y Padre, te pedimos siempre que tú nos guíes en todo momento y podamos hacer este culto conforme a tu voluntad. Dios bendito, nuevamente te pido bendición por este estudio que vamos a llevar a cabo esta mañana. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, creo que hay un hermano que está con el micro prendido, vamos a ver. Muy bien, ahora sí, los he silenciado a todos. Así que ya no van a poder prender sus micros. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo. ¿En qué capítulo nos hemos quedado, hermanos? Ahí está. En el capítulo 24. No se ha concluido el capítulo 24. Es un capítulo, por cierto, un poquito... Es muy interesante, pero tiene bastante información. Entonces, acompáñenme, por favor, abriendo vuestras Biblias en el capítulo 24. Muy bien. Voy a empezar haciendo una breve introducción. Cuando digo introducción, quiero que ustedes también recuerden algunas partes del estudio que ha llevado nuestro hermano Bruno. El capítulo 24, verso 1 y 2, empieza diciendo lo siguiente. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba profetizando. ¿Qué estaba profetizando? La destrucción del templo. A ver. Nos había mostrado nuestro hermano Bruno una foto, algo así, de cómo probablemente fue Jerusalén en aquellos tiempos. De hecho, no es una foto, por un caso, no habían cámaras fotográficas en aquellos años y nada se registró fotográficamente. Pero esto es más o menos cómo debió ser Jerusalén en aquel tiempo. Entonces estaba diciendo de que Jerusalén, que se ve así,
también es la misma foto, con algunos detalles de Jerusalén. Fíjense dónde está el templo, ¿no? Los pórticos, el ingreso, la muralla. Se ve algunas características de toda esta Jerusalén. Pero lo que estaba profetizando es de que Jerusalén iba a destruirse. Ahí vemos un poco, ayuda un poco el gráfico a ver cómo era su destrucción. Quizás sea interesante ver lo que está abajo, una reseña. Dice, en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito, ¿qué dice? Sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Históricamente esta información está comprobada. ¿Dónde sacó esta foto o este gráfico? De la National Geographic Society, que también habla de esto acontecimiento. Muy bien, esto había sido profetizado por Jesús. Y recuerden, Jesús estaba, dice, con sus discípulos, estaba saliendo, dice, del templo. Otra vez, literalmente voy a leer, ¿ya? Para que entremos en el contexto. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, aquí habían estos edificios. Entonces, había muchas construcciones y sus discípulos decían, mira estas construcciones, debió ser algo espectacular, Jerusalén. ¿Quién lo mandó a construir? Salomón. Y ellos habían acopiado madera, piedras, metales, plata, oro para construir el templo. Entonces era una construcción colosal, grande. Entonces, probablemente si nosotros pudiéramos haber llegado a ese lugar, también nos hubiéramos de repente admirado de esta construcción, ¿no? Grande, inmensa, y los discípulos mostraban, dice, estos edificios a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué profetiza? ¿Veis todo esto? Le dice a todos, ¿no? De cierto os digo que nada quedará. Aquí piedra sobre piedra no será, ya, perdón, dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De cierto les digo de que todo esto se va a destruir. Esa era la profecía. Muy bien. Entonces, así empieza el capítulo 24. En el versículo 3 hay una pregunta bastante interesante, pero ya Jesús no está ahí cerca del templo. ¿Dónde está? Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, que estaba muy cerca ahí de Jerusalén, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, esta fue las preguntas que hicieron los discípulos. Lucas estaba hablando de quienes habían dicho esto, ¿no? 4 discípulos. Menciona a Pedro, creo que está Juan y bueno, otros discípulos. También fue estudiado esto y lo citó nuestro hermano. Entonces ellos se le acercaron aparte. Entonces probablemente Jesús estaba en una posición, digamos, dirigiéndose a la multitud porque estaba en el Monte de los Olivos y había mucha gente que lo seguía. Y dice que los apóstoles se le acercaron aparte, o sea, muy discretamente. No le hicieron la pregunta quizás en público. Y le dice la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Literalmente dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿qué cosas iban a suceder? Ya había dicho en el versículo anterior de que el templo se iba a destruir. Y a eso le dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Entonces hay 2 preguntas. Y básicamente este capítulo 24 está desarrollando estas 2 preguntas que hicieron algunos discípulos a Jesús.
Entonces, vimos en el capítulo 24, rápidamente, ¿no? ¿Qué cosas dijo? Que habló básicamente de las señales, ¿no? Dijo, estas cosas sucederán antes de lo que él estaba profetizando. Dice, vendrán muchas personas diciendo, yo soy el Cristo, ¿no? Muchos vendrán en su nombre, habrá guerras, habrá pestes, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, habrá terremotos, habrá persecución, dice, los perseguirán o los matarán, también está diciendo. ¿A quiénes estaba dirigiendo? A los discípulos. Seréis odiados, les estaba diciendo también. Y también comentó de que falsos profetas iban a venir. Todo esto ha sido estudiado. Entonces, en ese contexto, Jesús continúa respondiendo a la pregunta de algunos discípulos, porque el capítulo 24 del verso 15 en adelante sigue continuando con la respuesta a estas dos preguntas que habían hecho los discípulos. Obviamente ya nosotros, porque tenemos la Biblia y tenemos muchos libros históricos que nos ayudan a entender cuándo fue eso de la destrucción de Jerusalén. O sea, lo que había profetizado es que Jerusalén se iba a destruir. Y ustedes ya ven de que Jerusalén se destruyó en el año 70 después de Cristo. O sea, se cumplió la profecía. Vamos a arrancar el estudio desde el versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15? Voy a pedir que alguien, por favor, lea todos estos versículos y luego vamos a analizando poco a poco estos versículos. A ver, adelante, por favor. Por cuanto, como veáis en el lugar santo la abominación de la de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Y más, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, empecemos nuevamente. Jesús está dando respuesta a la pregunta de los discípulos. Y empieza, ¿no? En el 15 diciendo, por tanto, cuando veáis el lugar santo, dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este versículo parece bastante complicado, ¿verdad? Yo le he dado vueltas y vueltas, y yo sé que si lo leen también van a decir, bueno, ¿qué está tratando de decir el evangelista al escribir este versículo? Vamos a ir por partes. Dice el 15, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, inmediatamente quizás podemos decir, tenemos que leer lo que dice el profeta Daniel acerca de esta parte. Entonces, vamos a ver lo que dice el profeta Daniel. Vayan a Daniel, abran sus Biblias, hermanos, y si no han traído sus Biblias físicas, las virtuales, o sea, los que tienen el celular. Entonces, nos vamos al libro de Daniel, que está después de Jeremías. Entonces, perdón, no todavía, ¿no? Ezequiel, perdón. Ahí está. Entonces, en el capítulo 9, Daniel es profeta y Daniel en el versículo 27, al cual hace referencia a Jesús, es este versículo. No lo he puesto, no lo he presentado. Así que atentos los que no tienen Biblia y atentos los que tienen Biblia y pueden leer. Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aún así, esta lectura también parece bastante confusa, ¿verdad? Está hablando de las abominaciones y está hablando del desolador. Entonces, este es el pasaje que está haciendo mención Jesús cuando está respondiendo a sus discípulos, ¿no? Cuando dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Cuando está hablando, habla de un lugar en específico. Está diciendo del lugar santo. O sea, dentro del templo, está hablando específicamente del lugar santo. Y en el lugar santo dice que va a haber una abominación. Entonces, el profeta Daniel está justamente profetizando esto, de que se iba a dar una abominación en el lugar santo. Así es como Jesús lo está mostrando a través de Mateo. Entonces, Daniel, fíjense lo que dice en el mismo capítulo, pero versículos antes, en el 2, por ejemplo. En el primer año de su reinado, versículo 1 habla del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente, dice, a los libros, el número de los años de que habló al profeta Jeremías, en los que había de cumplir las desolaciones de Jerusalén. Versículo 3 dice, bueno, 60 años, 70 años dice. Versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y ahí empieza Daniel una oración. Entonces, Daniel está orando porque el profeta Jeremías había profetizado que iba a haber una desolación, como un castigo. Entonces, Daniel está orando para que esto no suceda. Pero fíjense que dice en el versículo 20 del mismo capítulo, de Daniel estoy hablando, perdón, el 9, versículo 20. Dice, aún estaba hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿De qué visión estaba hablando? Dice, antes de que él empiece a hacer su ruego, dice, no, la orden ya había sido dada, ya había sido profetizada. Y esto se iba a cumplir. Y por más que ruegues, no, ya la orden ha sido dada. Más bien entiende la profecía, le dice. ¿Qué va a pasar? Y ahí llega el versículo 27. Por las muchedumbres de abominaciones, por muchas abominaciones que ha habido, dice que va a venir el desolador. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de explicarles a ellos. Y por eso decía, el que lee, entienda. O sea, había que conocer todo esto para entender qué es lo que iba a pasar. Estaba profetizando y estaba diciéndoles, bueno, esto ha sido profetizado y esto se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que se iba a cumplir? La destrucción, que es la desolación. Pero a consecuencia de qué? De la abominación. De lo malo que habían hecho, dice Jesús ahí dice en el lugar santo. Pero ¿qué se había presentado? ¿Qué acontecimiento se había dado? En el año 68, el año 168 antes de Cristo,
dice que el rey Antíoco, ya, este rey que hizo, dice, este era un gobernador y dice que erigió o edificó un altar que estaba ubicado ¿dónde? En el altar de las ofrendas, dedicado a Zeus. Y esto era realmente una abominación. Recuerden que el templo había sido edificado para que la presencia de Dios esté ahí. Pero ahí, ¿qué habían hecho? Este personaje llegó a conquistar Jerusalén y en el templo, en una parte específica, manda a edificar un ídolo dedicado a esto. Era una abominación. Y a esto estaba refiriéndose el profeta Daniel, de que se iba a dar esta abominación. Y como consecuencia de esta abominación, iba a haber, ¿qué cosa? La desolación, la destrucción. Y el cumplimiento entonces de esta profecía se va a dar, ¿cuándo? 70 años después de Cristo. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Muy bien. Entonces, de eso estaba hablando Jesús. Dice en el versículo siguiente, entonces, al referirse de todo esto, los que estén en Judea, porque esto estaba pasando justo en Jerusalén, y los que están ahí en Judea, dice, ¿qué dice? Huyan a los montes. El que esté, vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces, este cumplimiento se iba a dar. Y ya había mostrado un gráfico aquí. A ver. Que se iba a dar el cumplimiento, se iba a destruir. Fíjense, quién había llegado a destruir Jerusalén? Tito, que era hijo de un emperador. Ahí está el nombre del emperador. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, esto va a pasar. Entonces, les está hablando a ellos. Jesús está en vida. Entonces, pongámosle que eran, ¿cuántos años? Unos 60, 70, 50 años, menos, 40 años aproximadamente en vida. Jesús le estaba diciendo, esto es lo que va a acontecer. Va. El año 30. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, los que están con la Biblia siguiendo, volvamos a Mateo y estudiemos ahí el siguiente versículo. Dice, después de que les está haciendo esta advertencia, esto va a suceder. Y cuando empieza el versículo 16, entonces, hoy por esta razón, le dice, los que estén en Judea, en esos años, dice, huyan a los montes. ¿Qué está diciendo el Señor? De los que estén ahí y estén presenciando o ya se esté dando todo esto, huyan, salgan de aquí. ¿Y hacia dónde? Hacia los montes. Esa es la advertencia que les está diciendo. ¿A quiénes? No estaba hablando a los que no le seguían, hablaba a quienes le seguían. Imagínense yo, ¿no? En esta posición Jesús y ustedes escuchando lo que estoy hablando. Y yo les diga, oigan, esto se va a destruir. Ya, se va a destruir porque el profeta Daniel, ¿no oíste? Él dijo de que se iba a destruir y se va a cumplir. Se va a destruir. Cuando ese día llega, dice, huyan. Eso es lo que le estoy diciendo, huyan de este lugar porque aquí se va a destruir. Dice otra recomendación, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces ese momento, dice, cuando suceda esto, lo que está diciendo, primero, huyan, pero los que se encuentren en la azotea, más o menos para ilustrar este versículo,
Las casas en ese tiempo tenían unas gradas, pero no como hoy en día. En el interior de nuestra casa había bueno, hacemos un patio y suben al segundo piso, digamos, ¿no? Pero nunca hay gradas que den a la fachada para subir al segundo piso. Pero en aquel tiempo eran así sus viviendas. Los que querían subir arriba al segundo piso, donde era más fresco, donde podían hacer diversas otras actividades, podían acceder por el exterior de su vivienda a la azotea. Y decía, justo por eso, los que estén ahí en la azotea y acontezca esto que les estoy diciendo, dice, no descienda para tomar algo de su casa. Entonces, ¿cómo era eso? Descender, entrar a su casa, tomar algunas cosas y salga. No hagan eso, les está diciendo. De frente bajen y huyan. A eso se refiere el versículo 17. El versículo 18. El que esté en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, cuando acontezca esto, muchos estarán donde? Labrando en el campo. Y los que iban a labrar al campo iban con su capa. ¿Ustedes creen? Hablemos que la capa era como un terno. Entonces, los que vayan a trabajar al campo, dice, no vuelvan por su terno. ¿No? Entonces, le estaba diciendo, no vuelvan por su capa. De ahí huyan. Eso es lo que les estaba diciendo. El versículo 19. Más ay de las que estén encinta. Nuestro hermano Juan Carlos habló de las ayes, ¿no? Ay de las que estén encinta. Pobres de las que estén encinta. O sea, ese tiempo, si alguna mujer iba a estar embarazada, iba a sufrir, porque ella no iba a poder huir como una persona que no está encinta, como una mujer que no está encinta. Ustedes que son madres han vivido, han experimentado cómo estar embarazada. Y los que no han visto, su familia, amigos, no pueden hacer fácil las cosas. ¿Podrán correr? ¿Podrán huir de una persecución? No. Entonces, por eso dice, ay de ustedes que estén encinta y de las que críen en aquellos días, de los que den a luz en esos días con sus bebés. ¿Ellos también creen que podrían correr fácil? No. Entonces le dice, bueno, lamentablemente esto va a acontecer, pero será triste de aquellas mujeres que estén embarazadas y los que hayan dado a luz. Probablemente van a morir. Y murieron. Dice el versículo 20, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Así como la venida del Señor no se sabe, ellos están diciendo, bueno, no sé, yo sé, él sabía todo. El Señor Jesús sabía todo. Todo lo sabía. Es como que él hubiese viajado al futuro y hubiese venido y les decía, ¿sabes qué? Esto te va a pasar a ti. Esto te va a acontecer a ti. Y les está diciendo a ellos, ¿saben qué? Les sugiero que estén en oración. Para que cuando esto ocurra, de la destrucción de Jerusalén, dice, no sea invierno o no sea día de reposo. ¿Y por qué está mencionando esto? Los inviernos eran fríos en ese lugar. Para nosotros el invierno, ¿cuándo es? De junio, julio, desde mayo empieza, ¿no es cierto? Y es frío. Para ellos era entre diciembre, lo opuesto a nosotros, entre diciembre. Y dice que sus fríos eran, o su invierno era bastante frío. Y huir en invierno es realmente también prácticamente decir, bueno, si sales con vida, en buena hora. Pero huir en invierno es mala idea. Entonces, oren de que esto suceda no en invierno, tampoco en día de reposo, dice. ¿Qué hacían en día de reposo? Los judíos descansaban, no trabajaban. A lo mucho dice que se desplazaban, ¿cuánto? Más o menos 1 kilómetro.
Entonces, huir en día de reposo, si el día sábado llegaba, ellos se iban a ir contra la ley y caminar más de 1 kilómetro. Entonces, por eso decía, oren de que no sea tampoco en día de reposo. Muy bien, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo es muy profundo. Dice, porque no habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, este acontecimiento, si está aquí en una línea de tiempo, está diciendo, antes no ha habido un acontecimiento tan, digamos, terrible como este que va a acontecer. Entonces, parece que este pasaje no está refiriéndose necesariamente a la destrucción del templo. Porque podríamos decir, tanto fue la destrucción del templo, o sea, mucho más que lo que pasó antes, por ejemplo, el diluvio universal. Tendría que haber de ser esto más catastrófico que lo que pasó. Recuerden que muchos animales murieron, mucha gente, casi todos murieron y solo se salvó Noé y su familia. Entonces, probablemente el evangelista esté tratando de, o al escribir esto, y Jesús dando respuesta, esté hablando más del futuro, del fin del mundo. ¿No? Porque de lo contrario estaríamos entendiendo de que lo que pasó de la destrucción del templo fue tan terrible y dice, no habrá tampoco algo más grande que esto más adelante. Así que diríamos, bueno, entonces ahora lo que se viene no va a ser tan terrible, ¿no? Eso estaríamos pensando. Pero, al parecer, estaba hablando de las señales del fin del mundo. Recuerden que está respondiendo 2 preguntas. Y no está diciendo, a ver, voy a responder la primera pregunta. Y luego dice, ahora le respondo la segunda. Si no está respondiendo las 2 preguntas en general. Muy bien. Entonces, algo que se me olvidaba era de que podamos dar lectura a lo que está escrito en Lucas, quien narra también un acontecimiento muy similar, ¿no? O que es básicamente un evangelio muy similar al de Mateo. En el versículo 21-20. Lucas, capítulo 21, versículo 20. ¿Qué dice Lucas, capítulo 21, versículo 20? Alguien que lo va a encontrar, por favor, de lectura. Pero cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí está. Él fue más, digamos, explícito. Y dice, ¿no? Cuando ves a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces ahí es donde tienen que saber de que su destrucción ha llegado. Sí, y él estaba hablando, estaba profetizando Jesús. Entonces estaba diciendo, aquel día, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ese es el día del que estoy hablando. El día de la desolación, de la destrucción. Entonces, todo esto estaba diciendo Señor Jesús para que sus discípulos y sus seguidores pues no caigan, no mueran cuando se dé este acontecimiento. ¿No? Entonces, qué importante era considerar todo lo que decía Jesús. Josefo, que dice es un ¿cómo le dicen? Como que alguien que vivió
y escribió lo que vio. Entonces, él menciona de que en este momento de la destrucción murieron como 1.100.000 judíos. Probablemente muchos convertidos, muchos no convertidos. Probablemente muchas de estas mujeres embarazadas, con niños que no pudieron huir, ¿no? Entonces, bueno, cuando habla de ese dato de 1.000.000, habla de cristianos, pero cuando habla de 900 tantos mil, habla de judíos no convertidos. O sea, murieron bastantes, ¿no? Entonces, murieron en ese hecho, en ese cumplimiento de esa profecía, muchas personas. Pero los que no murieron fueron los que obedecieron, ¿no? Porque les dijo. Y el consejo que Jesús les decía era que se queden, decía, no que huyan, ¿no es cierto? Eso era lo que les he estado advirtiendo. Cosas que iban a pasar, pero si era necesario, ellos podían evitar. Muy bien. Continuemos con el estudio. Pasemos a los versículos siguientes. Vamos a dar lectura desde el versículo 22 al versículo 28. Alguien, por favor, que pueda dar lectura. 22 al 28. 24, ¿no? 22. Del 24, sí. 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 Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Continúe, hermano. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está en Cristo, o mirad, allí está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salvéis. O mirad, está en los aposentos, no lo creéis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gracias, hermano. Continúa el Señor Jesús respondiendo a estas dos preguntas. Y en el versículo 22 dice, si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estaba hablando de este acontecimiento, ¿no? Entonces, el ejército iba a rodear Jerusalén. Entonces dice que a consecuencia de los convertidos, dice que estos días que iba a pasar fueron acortados. En realidad, lo que estaba planificado era la destrucción del templo y obviamente muchos iban a morir. Dice, entonces, perdón, en el 2 dice, 22, nadie sería salvo, o sea, todos hubieran muerto si es que estos días no hubieran sido acortados. Yo también le he dado vuelta y dije, ¿a qué se está refiriéndose? Todo tenía un procedimiento. Ellos planificaron conquistar Jerusalén y destruirla, ¿no? Entonces, en un tiempo. Pero este tiempo fue acortado por la voluntad de Dios. Así que, por eso es que no murieron todos. Y si Josefo, digamos, actor presencial que vio todo esto, menciona que 1.000.000 murieron. Pues, felizmente fue solo 1.000.000. Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque
quiso que no sucediera, digamos, muchas más muertes de las que había sucedido. Entonces a eso está refiriéndose cuando dice aquellos días serán acortados. Y bueno, el 23 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ya había hecho una advertencia, ¿no? De que muchos vendrán en su nombre. Dice, se levantarán falsos cristos. Ya lo habíamos visto también en la teoría del estudio. Falsos profetas, también. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, mucha gente sí iba a tener esta capacidad de hacer, dice, estos prodigios y señales. Y si ustedes han estudiado, hermanos, Hechos, había ahí un personaje, ¿no? Simón el mago, que hacía, dice, prodigios, que hacía señales y tenía seguidores. Él termina siendo convertido. Creo que es, ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero después le dice, no fue Pedro, se me fue el nombre, pero por ahí alguien recuerda. Pero después, como los discípulos hacían milagros, dice, enséñame también, ¿no? Dame también a mí, le dice, hazme imposición, creo, de manos, para que yo también haga lo mismo. Entonces había gente, pero dice, no los sigan. Pero habrá, dice, ¿no? Algunos que los van a seguir. Ya os he dicho antes, estas cosas ya les había dicho. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en estos últimos versículos estaba hablando ya de la venida del Señor. Ya no estaba hablando de la destrucción del templo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar en esta lectura de qué acontecimiento está hablando. Porque, y el 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Este era un proverbio y que Jesús lo menciona. Y hoy en día pasa lo mismo. Donde hay un cuerpo muerto, o cuando uno dice, ay, ¿por qué hay tantas águilas? O muchos lo llaman como aves carroñeras. Y dicen, ay, ¿por qué hay muchos de estos volando? Entonces dice, porque probablemente hay algún animal muerto. Entonces, este era un proverbio y el Señor Jesús, al estar respondiendo, hace mención de este proverbio, ¿no? Entonces, no se sabe con exactitud qué es lo que trató de decir, pero probablemente estaba refiriéndose a su muerte, al día de que el Hijo del Hombre iba a venir nuevamente. Muy bien, ya el tiempo nos está apremiando, así que tercera parte del estudio va del versículo 29 al 31. Y voy a pedir a alguien que lo lea. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Muy bien. Claramente estos versículos están haciendo referencia a la venida del Señor. Pero dice, ¿no? El versículo 29, e inmediatamente, como que a continuación. Para nosotros es de que ya, ¿no? Al rato de lo que acaba el otro acontecimiento, se va a dar este.
pero para Dios, para nosotros los humanos, un año es un año, pero para Él un año es como un día, ¿no? Entonces, han pasado 2000 años y no ha sucedido esto que el Señor ha anunciado. Entonces, ese inmediatamente no es para nosotros ya, ¿no? Pero para el Señor es así. Entonces, aquí está desarrollando básicamente de cómo será la venida del Señor Jesús. ¿Qué acontecimientos vamos a poder presenciar? ¿No? Entonces, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, así como Él fue arrebatado, así de esa misma manera vendrá. Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y dice, ¿no? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora no hay tribus, pero hay habitantes en la tierra. Dice que muchos de ellos lo lamentarán, ¿no? Entonces también aquí hace ver de que cuando hablaba de las águilas de la venida, de que, bueno, va a ser tan notorio de que nadie se va a perder de este acontecimiento. Sé que hoy en día es difícil saber lo que pasa al otro lado de nuestro planeta, ¿no? Pero no me atrevo a imaginar cómo será esto, pero nadie podrá, no podrá pasar desapercibido este acontecimiento. Será ante la presencia, ante los ojos de los que estén en vida, ¿no? En ese momento. Entonces lo verán como describe aquí, ¿no? Pero hay algunos acontecimientos, señales que se va a presenciar, ¿no? Finalmente dice en el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de este acontecimiento, que nos podrían ayudar un poco a entender. No quiero entrar en mucho detalle de todo esto, pero sin duda será un acontecimiento que nadie, si nosotros vamos a presenciar, lo va a presenciar todo el mundo, ¿no? Entonces, todavía no hemos concluido el estudio del capítulo 24. Todavía quedan versículos y Jesús va a seguir respondiendo a estas dos preguntas que muy interesantes las hicieron los discípulos. Y Jesús está respondiendo a estas preguntas, ¿no? Y es motivo de estudio estas preguntas para poder entenderlas claramente. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos concluido el estudio de esta mañana. Espero que sea de edificación, pero volvamos a leerla en casa. Demos una vuelta, estudiemos nuevamente, repasemos, que es muy importante, hermanos, entender y diferenciar estos dos tipos de acontecimientos de los cuales Jesús está dando respuesta. Muy bien, vamos a tomarnos unos minutos entonces para saludarnos y luego vamos a continuar. Nuestro hermano Jaime tiene un aporte probablemente. Adelante, hermano. Buenos días con todos. Quería hacer un comentario, hermano. En el pasaje del verso, capítulo 23, verso 29 al 33, dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decid, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Aquella fecha ya nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en vida, les llamó la atención a todo el pueblo de Jerusalén, en especial a todos los judíos, pero ellos no entendieron. Y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos siguieron cometiendo muchos errores, y el año 70 después de Cristo, como dices, 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vienen todas estas cosas para el pueblo de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén, de acuerdo a las historias no bíblicas, fue rodeado durante 2 años, aproximadamente durante 2 años fue rodeado Jerusalén por las tropas romanas. Y cuando se dio la, ¿cómo se dice?, la destrucción de Jerusalén, dice que había noche tras días, como 3 años comenzó a arder las ciudades. Y se dio en aquella fecha una orden de que ningún judío podía volver a Jerusalén. Y eso se dio durante todo el Imperio Romano, durante todo el Imperio Otomano. Entonces, los judíos no podían regresar a Jerusalén hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Y se dio en 1914. Entonces, los judíos estaban ya condenados por todo lo que había ocurrido con sus padres y con la generación. Muchas hermanos. Gracias, hermano Jaime. Hermano Raúl. La sociedad comunista, cuando Jesús responde a las preguntas, porque indistintamente habla de un tiempo que es la destrucción de Jerusalén, e indistintamente habla del tiempo de la segunda venida del Señor Jesús. La razón de esto está en las mismas preguntas que hacen sus discípulos, ¿no? Hay 2 preguntas. La primera es simple y dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿No? Y eso contesta, ¿cuándo va a acontecer? Pero la segunda tiene 2 partes, ¿no? Una parte que pareciera que no tiene relación con lo que está sucediendo, que es, ¿y qué señal habrá de su venida? O sea, ¿por qué los apóstoles tenían que haberle preguntado al Señor Jesús acerca de su venida? ¿No? Esto va también en relación de lo que Mateo dijo en el capítulo 16 todavía, acerca de que el Señor Jesús tenía que ser muerto en la cruz y volver, porque fue resucitado. Entonces, y la segunda parte es que está, y del fin del siglo. Pues ahí podemos discernir y entender mejor. Cuando habla acerca de esta parte de la pregunta del fin del siglo, está hablando de un tiempo, del tiempo específico. Y eso se relaciona con el tiempo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Pero cuando habla qué señal habrá de su venida, es cuando el Señor Jesús anuncia y profetiza el segundo regreso que va a venir. Recordemos anteriormente, había dicho también, hasta que sea exclamado, Hosana, Hosana en las alturas del Cristo que viene en nombre del Señor. Entonces, esto está dando pie a que él responda a estas 2 preguntas que habían mezclado los apóstoles en una sola, ¿no? Entonces, él indistintamente va dándole respuesta. Para nosotros es un poco difícil de entender porque no tenemos el conocimiento que tenían los apóstoles de la historia judía, ¿no? Entonces ellos lo entendieron de mejor manera. Pero nosotros podemos elegir o entender que hay un periodo que es el periodo de tiempo, del fin del siglo, que es la segunda parte, que es referida exclusivamente a la destrucción de Jerusalén. Y la segunda parte, que es referida exclusivamente al fin de los tiempos, de la segunda venida del Señor Jesús. Por eso habla que el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá. Entonces hay que leer un poco más también Lucas para poder entender ambos. Y esto lleva a confusión porque hay gente que solamente apunta al futuro, ¿no? Sí, pero no es así. Amén, amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Vamos a finalizar entonces el estudio de esta manera. Muy bien. Yo, a manera de comentario más, también me puse a pensar, cuando Jesús resucitó, ¿por qué los discípulos a los apóstoles les costaron creer de esto? Si Jesús les había adelantado, cuando les decía, no, si aquí les dicen está aquí, está allá, pues no vayan.
Entonces dijo, ¿cómo que el Señor ha resucitado? Entonces les costó, ellos querían ver, por eso es que el Señor Jesús se les presentó, ¿no? A todos ellos. Muy bien, bueno, eso era un comentario, hermano, aparte. Pero bueno, vamos a tomarnos entonces un tiempo para saludarnos y vamos a continuar después de estos 5 minutos. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga.